Bendiciones, hermanos y amigos, estamos listos para continuar con nuestra serie Nehemías el constructor, el que edifica. Gloria al Señor. Y vamos a ver el tema número 9, la integridad de Nehemías. La semana pasada vimos la confrontación de Nehemías, cómo Nehemías confrontó a sus hermanos que estaban tomando ventaja de la crisis, de la necesidad, de la adversidad en la cual estaban tomando ventaja del pueblo, del débil, del pobre, del que había perdido todo, y los confronta y les hace ver de que en esos tiempos y momentos es tiempo de ayudarnos, de dar la mano, de tender el brazo, de apoyarnos los unos a los otros, porque un día, como dice el proverbio popular, las piedras rodando se encuentran y algún día nos volveremos a encontrar, hoy por ti, mañana por mí. Pero vamos a ver el tema número 9 en esta serie de Nehemías, y vamos a ver el tema de esta noche es la integridad de Nehemías, algo que no es muy popular, algo que no se le da importancia, que no es relevante hoy en día, pero que es lo más importante en el liderazgo y en el creyente, la integridad. Porque a veces la gente tiene carisma, tiene habilidades, tiene títulos, tiene dones, y la gente se deslumbra de la verborrea de los demás o de la habilidad y capacitación, pero hacen a un lado lo más importante, que es la integridad. La integridad es lo que hace la diferencia en todo, especialmente en el reino de Dios. Líderes sin integridad no valen un cacahuate, por ahí dicen. Gloria al Señor. En el capítulo 5 del libro de Nehemías, del verso 14 al 19, dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí Nehemías está hablando de cómo él se condujo desde el momento que se le dio la posición y el título de gobernar. Cuando Nehemías habla de los años que estuvo ahí, vemos ahí que Nehemías, él fue responsable de su alimento, de su sustento, de sus trabajadores, de sus siervos, que él los sostuvo. Él no les encajó el diente al pueblo para que trajeran los impuestos y se endeudaran. Eso vimos la semana pasada, cómo se endeudaron para vender a sus propios hermanos como esclavos. Pero Nehemías dice: yo les di de comer, un buey, ovejas diarios se cocinaban, yo de mi bolsa pagué. ¿Para qué no ser gravoso? Porque había crisis, había necesidad. Eso habla de un hombre de integridad que sabe cómo manejar y administrar los recursos, tanto personales como del reino de Dios. Número 1, vamos a ver la introducción. En este relato vemos el carácter testimonial de Nehemías, que su primer periodo de 12 años como gobernador de la provincia de Judá, en el tiempo del rey Artajerjes. Dice que él empezó a servir como copero del rey
Hasta ahora ya habían pasado 20 largos años de estar sirviendo al copero del rey a estar en Jerusalén trabajando, restaurando los muros. Dice, Nehemías fue con una misión de reconstruir. ¿Cuál es nuestra función? En los momentos de crisis hay que restaurar. Le dio la oportunidad de ser promovido a gobernador, su tiempo de trabajar. El título o el puesto no dañó a Nehemías, la posición no se le fue a la cabeza. Ahí está una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que hay personas, yo he conocido personas que son serviciales, que son trabajadores, que son responsables, humildes, sencillos. Pero cuando le dan el título de pastor, cuando le dan el título de un puesto, ya después se creen como, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes quién soy yo? Y dice uno, ¿dónde está aquel humilde, aquel servidor? El puesto se le va a la cabeza a las personas, olvidándosele que el puesto es para servir. Eres la misma persona con la misma función de servir, sin embargo, con un título nomás. Título, como dice el proverbio popular, el hábito no hace al monje, el título no hace a la persona hace al título. Gloria al Señor. Vemos aquí que mientras Nehemías servía, las promociones pueden arruinar a muchos líderes que al subir se han olvidado de dónde estaban y quiénes eran. Ya se olvidan de los de abajo, ya no conviven con los de abajo, ya no comen con los de abajo, ahora se codean con la gente de la alta sociedad, de la alta alcurnia. Ahora ya no te conocen, ¿verdad? Cuando antes comían tacos contigo, una hamburguesa contigo, una pizza contigo. No, ahora se reúnen y se juntan con puras personas de restaurantes sofisticados y ya te miran por abajo del hombro. Y a veces uno dice, wow, qué tremendo. Antes era una persona servicial y ahora el puesto lo dañó. Número 1, Nehemías era un líder privilegiado. En el versículo 14 del verso 5 dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Las posiciones llevan a privilegios. Hay privilegios que uno tiene por tener una posición. Y a veces los líderes pueden ser promovidos y abusar de la posesión. Recuerdo que mi suegro me compartió de que una persona que era un alcalde en una comunidad en México, por muchos años, dice, él su salario nunca lo recibió. Él siempre se mantuvo un salario muy bajo y siempre donaba su salario. Sin embargo, cuando él salió, después de muchos años, el que vino, dice, se disparó con la cuchara grande, agarró el máximo beneficio que podía agarrar. Y vemos aquí que Nehemías dice, ni yo ni mis hermanos comimos a expensas del cargo, dice una versión, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. Hoy en día, el presidente de México quitó el beneficio que tenían los expresidentes y algunos pusieron el grito en el cielo como si fueran personas que no tuvieran que comer. Vienen de ser hombres de negocios, hombres que tenían dinero. ¿A poco de la noche a la mañana, porque te quitaron esa pensión, ya vas a perder tus bienes? Sin embargo, hay gente que todos los días sale a luchar, a trabajar por el pan diario. Nehemías dice, ni yo ni mis colaboradores comimos el pan del pueblo, no le fuimos carga, no le exigimos al pueblo. Yo tengo un privilegio como líder,
como gobernador del pueblo, sin embargo, no estoy haciendo válida esa cláusula de tomar posesión y beneficio mientras el pueblo está sufriendo, mientras el pueblo está llorando y está necesitado. Nehemías tenía un crédito para gastos personales y sus allegados, sin embargo, nunca abusó de sus derechos conferidos. Ahí es donde vemos muchas personas que en cuanto tienen beneficios empiezan a chupar y a gastárselo, y eso habla de una administración pobre, de una administración que no supieron en los momentos de abundancia. No porque hay, te da derecho a seguir viviendo. Tienes que abrocharte el cinturón. Hemos aprendido, por la gracia del Señor, nuestra congregación, hemos aprendido a vivir al día. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Entonces hemos sido enseñados a que cuando hay abundancia hay que disfrutar de una manera mesurada. Pero cuando hay escasez hay que abrocharse el cinturón. Hay que vivir con lo menos posible para no ser carga y no perder las bendiciones que has acumulado. Nehemías nunca abusó de los privilegios que él confería. Un líder debe cuidarse mucho y cuidar a los que están cerca de él, y de no abusar egoístamente lucrando de esas ventajas y oportunidades. No como hay en el fondo, vamos a chupar, vamos a agarrar, vamos a acabarnos. Y cuando se acabe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a oprimir? ¿Vas a exigirle al pueblo, a la grey? Nehemías era un líder con un privilegio, pero con un privilegio de saber administrar, de saber cuidar las cosas. Fácilmente el mucho ingreso puede abrir el apetito de alguno que a expensas de los fondos comienzan a incurrir en los gastos excesivos. Muchas personas, yo puedo platicarte todo el día de testimonios, de líderes, de siervos, de amistades, de personas, como en momentos de abundancia y en su oposición empezaron a usar su privilegio, a abusar de los privilegios y gastarse. Unos dejaron las iglesias en ruinas, sin nada, después de que había un fondo tremendo. ¿Por qué? Porque su privilegio piensan que tienen el derecho y se lo merecen. Mientras otros trabajaron, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Nehemías administró bien el dinero del reino. Nehemías aprendió a controlar y enseñó a sus asociados a controlarse y no a expensas del cargo. Nuestros hermanos están pasando necesidad, no les vamos a imponer carga. No les vamos a exigir impuestos. Vamos a buscar la manera de cómo llevarla. Imagínate, qué maravilloso. Eso habla de un líder con un privilegio de saber administrar los bienes. Habla de integridad en ser un líder privilegiado. Número 2. Nehemías era un líder con integridad. Dice el versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjese la integridad de Nehemías. Los otros gobernadores vieron la abundancia y se aprovecharon. Y le hincaron el diente al pueblo. No, ustedes tienen que traer, es su obligación, es su responsabilidad. Como su rey yo tengo que comer bien, yo tengo que vestir bien, yo tengo que vivir bien, aunque ustedes pasen el Niágara en bicicleta. Nehemías dijo, pero yo, y aún sus criados, los criados le imponían a las personas, a los ciudadanos, y les exigían y le demandaban que era su deber y su obligación traer. Por eso
el pueblo se rebela, por eso el pueblo se enoja. Vemos cómo está la situación al día de hoy y mucha gente pega el grito en el cielo porque ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo vamos a llegar? Tenemos que aprender a tener integridad y decir, hey, yo tengo que usar mis recursos, usar mis finanzas, porque yo no puedo sacarle a las personas. A veces muchas veces tú tienes que pagar de tu bolsa, aleluya, para no ser una carga. En muchos momentos hemos aprendido a no ser carga, hemos aprendido durante la travesía a saber administrar. Cuando ha habido escasez, nos hemos amarrado el cinturón y hemos buscado alternativas para no ser carga ni opresión a la grey. Sin embargo, muchos no han aprendido esa lección, ese idioma. Dios habla hoy, dice, en cambio los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo. Yo no hice así por respeto a Dios. Allí es donde entra el temor de Dios. El temor de Dios te hace ver la necesidad, el panorama. Mis hermanos están sufriendo. ¿Cómo yo les voy a quitar el pan de la boca para yo beneficiarme? Eso sería ser una persona egoísta. Esa sería una persona sin escrúpulos. Esa sería una persona que no tiene temor de Dios. Sin embargo, Nehemías dijo, por temor a Dios, porque yo tengo amor a Dios y a mi prójimo, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Nehemías observaba que la situación que tenía la ciudad de Jerusalén era en una crisis terrible, que no había ni alimento, ni trabajo, y todavía quitarle lo poquito que tenían era como una aberración para Nehemías. Pero muchos usan, la viuda dio todo lo que tenía. Sin embargo, Nehemías dijo, por respeto a Dios, yo no lo hice así. No utilizó su influencia ni poder para sacarles finanzas al pueblo. Un líder corrupto corrompe obreros bajo su dirección. Cuando la cabeza falla, el cuerpo se descontrola. La tentación le llega a los líderes de querer testificar el fin de los medios. Un líder nunca debe caer en la tentación de torcer las reglas por el hecho de que otros antes que él o ella lo hayan hecho, y aunque estaban mal, el pueblo los había aceptado. La motivación de Nehemías era muy pura, muy espiritual, muy ética y muy íntegra. Los que le impedían a él corromperse y dañarse como líder era su respeto a Dios. El que verdaderamente respeta a Dios, respeta su posición, se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Jesús era una persona íntegra, que nunca se vendió a su mensaje. Siempre tenemos que entender que la integridad va por encima. No importa tu elocuencia, no importa tu habilidad, tus dones, tu capacidad, tu carisma. Al fin de cuentas, lo último que va a quedar es la integridad. La integridad es lo que hace la diferencia y es lo que la gente va a respetar a una persona íntegra. Por eso Nehemías era un líder íntegro. Número 3. Nehemías era un líder ejemplar. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. La versión Dios habla hoy dice, por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terreno
en cuanto a mis empleados, todos ellos tomaran parte en el trabajo. Nehemías, como líder, da ejemplo. Yo vine a trabajar, yo vine a ser parte, no nomás vine a dar dirección, no nomás vine a dar órdenes, no, yo estoy haciendo mi parte en contribuir. Uno como pastor contribuye también en las finanzas, no nomás es de, no, yo doy también. Yo soy un ejemplo de dar. La gente tiene que ver al pastor, al ministro como un ejemplo en dar, alabado sea el Señor, en servir, en hacer tu parte. Cuando tú haces tu parte, cuando tú haces tu trabajo, los demás van a imitar esa labor, ese ejemplo. Gloria al Señor. Yo aprendí de mi pastor a trabajar, a remangarme las manos y a trabajar, no solamente espiritualmente, pero físicamente en la obra del Señor. Cuando llegamos a trabajar allá, hemos trabajado, hemos esforzado, y la gente lo ha visto, y la gente ve, y no lo hagan. ¿Cómo no? Porque yo también soy un obrero. Ellos ven tu ejemplo y se agarran la pala también. Gloria al Señor Jesús. Vemos aquí que Nehemías no dejó que ninguna tentación material, como la de hacer inversiones de terrenos, se apoderara. Nehemías no entró en un ambiente de real estate, de bienes y raíces, a comprar propiedades. Porque yo tengo derecho, voy a comprar una y otra y otra y otra y enriquecerme. Nehemías se enfocó primero en la obra, en hacer su parte, en contribuir a la obra de Dios. Todos los siervos que él traía con él o que estaban bajo su orden también se pusieron a trabajar mano a mano, hombro a hombro con Nehemías. Y Nehemías no le dio prioridad, porque él venía con un enfoque, con un propósito, con una misión: restaurar la ciudad, restaurar los muros, restaurar las puertas de la ciudad, restaurar la motivación y el corazón del pueblo de Dios. Él no se desvió de su meta para reconstruir el muro. A esto lo había llamado Dios, y por eso tenía que responder a Dios. Algo muy importante: ¿cuál es tu función? Dios te llamó a enriquecerte, pues dedícate a los negocios. Sé un negociante, sé un businessman. ¿A qué te llamó Dios? Cuando uno tiene un enfoque de servir, de trabajar en la obra del Señor, a un propósito, hay que dedicarnos. Todos mis sirvientes se pasaban el día en la obra, dice Nehemías. Los subalternos imitarán lo bueno o lo malo que haga el líder. En el caso de Nehemías, imitaron lo bueno. Un líder ejemplar. Cuando el líder se pone a trabajar, el liderazgo hoy en día es dar órdenes. Los dictadores dan órdenes, los narcisistas dan órdenes, pero los líderes se arremangan las manos y dan ejemplo de trabajar. Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Pedro dijo: no me laven los pies, Señor, porque sabía que ese era un trabajo de un siervo, de un esclavo. Y Jesús le dijo: lo que yo hago no lo entiendes hoy, pero lo entenderás después. Y en su epístola, el apóstol Pedro escribe: ejemplo nos dio el Maestro para que sigamos sus pisadas. Entonces Jesús nos da ejemplos de servicio. El líder es un servidor. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor de todos será el último. Hoy es al revés. Todos quieren ser el primero. El que quiere ser más grande será servidor de todos. Ahora todos quieren ser primero, pues nadie quiere servir. Tenemos al revés lo que es liderazgo en el mundo secular con lo que es el liderazgo en el mundo espiritual. Nehemías era un líder que daba ejemplo. Número 4. Nehemías era un líder con protocolar, tenía protocolo. Versos 17 y 18. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y con todo, nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Ahora, Nehemías creía mucho en las relaciones públicas. Nehemías se sentaba en la mesa con los invitados y oficiales que venían de otras naciones. Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. A veces la gente le agrada: ¡ay, qué importante!
Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Lo cortés no quita lo valiente. Hay que ser amable, hay que ser cortés, gloria al Señor. Nehemías era un líder protocolar. Era un buen trato con otros líderes y no líderes. Algunos gritan más que la posición y los títulos. Esa conducta de relaciones y diplomacia le da brillo al líder, pero Nehemías es una persona que con su comportamiento, con sus relaciones, ministraba a otro. Él se mantuvo al margen de no ponerle más cargas financieras al pueblo. Nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador. En otras palabras, Nehemías compraba su propia comida. Nehemías era bien pagado. A él se le daba un buen salario por ser copero del rey. No se vino con las manos vacías. Él vino con la intención de trabajar, de poner su grano de arena. Sin embargo, él se pagaba sus propios recursos. Porque muchas veces la gente dice, voy a hacer un viaje misionero, páguenme. Entonces tú no estás pagando el precio. Entonces tú no estás invirtiendo. Muchas ocasiones tú tienes que invertir de tu propia bolsa. Hay lugares donde uno va, donde uno no va a recibir, sino uno tiene que ir a dar. Gloria al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al Señor. Pero cuando te lo dan todo y tú vas, fui a dar. ¿Qué fuiste a dar? Tu tiempo nomás, pero porque te lo pagaron. Pero qué bendición es dar cuando tú pones tu peso de tu bolsa para comprarte tu boleto de avión, tu hospedaje, tu comida. Hay una satisfacción de bendecir a otros. Número 5. Nehemías era un líder espiritual. Verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías era un gobernador que oraba. La oración de Nehemías nos enseña que cuando hagamos algo, lo hagamos para Dios. Señor, acuérdate de mí para bien. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para ti, Señor. Lo estoy haciendo para este pueblo. No lo estoy haciendo por quedar bien. No lo estoy haciendo para que me den reconocimiento. No lo estoy haciendo para quedar bien y que digan, mira, Nehemías era un gran... No. Yo vine porque me duele que los muros sean derribados, que las puertas sean quemadas, que el pueblo esté arruinado. Me duele y yo vengo a ayudar, yo vengo a poner mi granito de arena. Y eso me satisface porque lo estoy haciendo para el Señor. Estoy sembrando, estoy haciéndolo para el Señor. La Biblia dice en el libro de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Qué bonito cuando tú lo haces para el Señor, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y Dios ve tu corazón, Dios ve, aleluya, en tu interior y dice, ese hijo mío, esa hija mía lo hizo para mí, la voy a bendecir. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú lo haces con sinceridad, de corazón, aunque no lo reconozcan, aunque no lo valoricen, aunque no haya un reconocimiento y te diga, fulano de tal hizo esta obra, este trabajo, olvídate, el Señor del cielo está viendo y Él te va a bendecir, Él te va a prosperar y Él te va a recompensar en el momento oportuno. Nehemías, como líder espiritual, Nehemías entiende que de Dios recibiremos mucho bien. Entre más altos estemos, más nos tenemos que agarrar de la mano de Dios para no caernos. Las alturas sin Dios hacen deslizar a cualquiera. Hagamos todo lo que podamos por los demás. Parece ser el consejo de Nehemías. Como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. El líder no piensa mucho en lo que otros hagan por él o ella, sino en lo que a él o ella le corresponde hacer por otros. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, tenemos que ser líderes, hermano, para el Señor, un líder espiritual.
Un líder espiritual lo hace para el Señor. Así que lo que haces, hazlo para el Señor. Para concluir, número 1, no explotemos los privilegios que nos dan las posiciones. Si el día de mañana Dios te llega a promover, Dios te llega a bendecir y dar una promoción, ya sea dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, ya sea en tu trabajo, en ser un supervisor, un jefe, un líder, no seas patán. No tomes ventaja de ese privilegio, ni explotes a los trabajadores, ni a tus subalternos. Número 2, no tomemos el mal ejemplo de otros líderes que nos han antecedido. Si los que estaban antes se disparaban con la cuchara grande, si los que estaban antes tomaban ventaja de su posición, no por eso nos da derecho a hacer lo mismo. Hay que hacer lo que es justo, recto y honesto. Hay que hacerlo íntegro. Tercero, no dejemos que los negocios nos alejen de la mesa del ministerio, de la meta del ministerio. A veces entramos en negociaciones y nos hacemos hombres de negocios y olvidamos que somos siervos del Señor. Número 4, no seamos líderes sin protocolo ministerial. Hay que tener protocolo. Nunca se rechaza a nadie en el ministerio. Número 5, no ahoguemos la vida de oración y trabajemos para el Señor. Hay que trabajar para el Señor. Así que todo lo que hagamos, la integridad. Nehemías fue un hombre íntegro. Fue un hombre, aleluya, que hizo el bien siempre a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. En esta tarde, Señor, yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a tu remanente, a todo aquel que va a ver esta enseñanza, Señor, que tú les bendiga, que tú los fortalezcas, Señor. Aquellos que están en una posición o cuando lleguen se mantengan con integridad, con rectitud, con honestidad, con transparencia, para que sean bendecidos ellos y sus familias. Señor, oramos por todos aquellos, Señor, que están en una posición, para que tú los guíes, para que tú los orientes, para que tú les des sabiduría en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, por los cabizbajos, por los desanimados, Señor, por aquellos, Señor, aleluya, que han perdido el enfoque, por aquellos que se han desviado, aquellos que se han salido del redil, para que tú los vuelvas en el nombre de Jesús. Extiende tu mano y trae sanidad del alma. Aquellos que están enfermos del alma, aquellos que tienen amargura, resentimiento, coraje, enojo, sana su alma, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, porque de ahí brotan las enfermedades físicas también. Aquellos que están enfermos del cuerpo, sánalos, Señor, por tu palabra. Tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina. Por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para ti no hay distancia, para ti no hay barrera, no hay obstáculos, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Bendiciones.